Buenos días. Vamos a esperar un rato porque hay mucha gente que se anotó. Digo, Tomeu de Argentina. Hay colegas de Argentina, obviamente, también hay de Perú, de España. Hay una persona de Texas que se anotó. Estoy mirando, ¿verdad? Bueno, de Uruguay. Así que bueno, se corrió como decimos en Argentina, se corrió la bolilla y Sí, sí. empezaron a... Lo voy a guardar ya. Creo que tanto que no han dejado de verlo ya. ¿Qué haces, Mónica Mele? ¿Cómo te va? Pau, Bien, ¿cómo estás, Andrés? ¿Cómo están todos? Buen día. Bien, bien, bien. Bien, bien. Un gusto compartir. Gracias. Yo veo caras, veo algunas caras que hace rato que no veo, ¿viste? Por ejemplo, Osvaldo Gallino. ¿Qué haces, Osvaldito? Hola Andrés, ¿todo ¿Cómo te va? bien? Bien, ¿y vos? Por acá en La Plata, ¿En La Plata? ¿Qué haces ahí? vivo ahí, Ah, ¿vivís ahí? ¿Te ahora mudaste? sí. Bueno. Vamos a esperar un ratito para que... Y Sandra, ya hay tenemos... 45 personas, Andrés. Yo le indico cuándo estaría bueno que empezaran, si Dale, le dale. parece. Sí, sí, vos coordinás. Ok. Viene Sandra Pons, nuestra directora académica, que algunos conocen, y que me hizo el favor de estar de... ¿Cómo se llama? Lo que De hace anfitrión. de anfitriona. Hola, Julio, ¿cómo te va? Hola, ¿Dónde está? hola, ¿cómo están? Ahí estaba saludando a todo el grupo. Gracias por la invitación. Hola Andrés, querido. ¿Qué hace Julito? ¿qué haces, Julio? Tanto tiempo, querido, un abrazo. Ricardo, abrazo grande. ¿Cómo están? Qué lindo verlos. Que sea una gran jornada y que sea encuentro. Primero acá se cruzan personas que hace rato a lo mejor no se ven, ¿viste? Y entonces pensé Claro, como... claro. Hola, buen día. Buen día. Buen ¿Qué hace día, Mechi? bienvenidos. Mario Vallejo, tanto tiempo que no nos vemos. Hola Andrés, hola Vos viejo, sabés, buen día y muchas gracias por la invitación. vos sabés que con vos siempre tengo el mismo problema. Te lo conté. Uno de mis mejores amigos de la adolescencia, pero Mira, gran amigo de la adolescencia, se llama Mario Vallejo. Y a veces no. Me haces acordar a él. mirá vos, mirá vos, mirá Él se vos. fue a vivir al exterior, no sé dónde anda, debe tener igual que yo, 70 y pico de años. Ajá, Y cuando leo Mario Vallejos, me pasa que me acuerdo de mi amigo, de cuando salíamos a bailar, ¿viste? Todas esas cosas. Se llama igual. mirá vos. Mi nombre completo es Mario Francisco, el de tu amigo. No, no, para mí era Marito. Claro, bueno, yo soy, en mi medio también soy Marito porque soy cortito, pequeñito. No, no, este es grandote, es Ah, grandote. mirá, 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 mirá. Ah, perdón, una cosa cariñosa, ¿viste? Claro, 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 claro. No, Con él seducimos a las primeras mujeres de nuestras vidas, a los 16 Ah, años, ah, ah, 15 ah, años, ah. 16 años. Salíamos Día. a bailar. no habrá caído Mirta Legrand en esa época, ¿no? ¿Puedo insultarte? Te mando saludos, Ámbar, acá, mirá. Queda grabado, buen día. No, igual, está bueno. Rogers le llamaba a esto, ¿te acordás? Tomé cocktail party. Era como, antes de empezar una reunión, uno hablaba de hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Pipi, entonces, ¿no? Este, por ahí entrando en calor. Discúlpenme una cosita, los voy a molestar e interrumpir un segundo. Dale. Les pido, en la medida de la posibilidad, que todos pongan en sus pantallas el nombre de quienes son. Y si quieren poner el lugar de donde vienen, porque hay gente que es del exterior, estaría interesante.
¿sí? Si no saben hacerlo, toquen la pantalla, diríjanse al margen superior, hay 3 puntitos, toquen los 3 puntitos y ahí les va a decir cambiar nombre. Y ahí ustedes pueden escribir su nombre y si quieren su nacionalidad, para Los saber de argentinos, dónde vienen y que toda la gente sepa quiénes son. los argentinos no, total ya sabemos. Bueno, a ver, deje que cada uno perciba qué quiere poner o no. Si yo quiero Bueno, poner que soy argentina, ¿por qué no puedo? entonces vos crees que la percepción es importante, está bien, tenés razón. Yo hoy Yo me tengo un identifico problema en de Australia, Andrés. tengo un problema de doble identidad, no sé qué hacer. No, voy a sacar Israel. Pero vos tenés nacionalidad israelí No, también. no, no, no. No, no, no. Es el tema de Soy las ciudadano, elecciones. pero no, no, nacionalidad es una sola. La ciudadanía o la residencia puede Ciudadanía, ser múltiple. perdón, me equivoqué, ciudadanía, sí, sí, sí. ¿Y qué se está viviendo? Disculpa la pregunta, pero en este momento en Israel, ¿no? ¿Cómo está la situación? Ahora está con, no sé cómo se dice en otros países, pero en Argentina le decimos calma chicha, ¿no? Claro, claro. Ujú. Que hay que tener cuidado porque a veces las calmas chichas decimos preceden las tormentas. Es una frase, Edu, no sé si es verdad o no, pero bueno. Sí. Y sí, es bastante real. Pero bueno, vamos a la alegría de este sábado. Me parece Dale, muy dale, bien. gracias, Muy gracias. bien. Bueno, ahí cambié el nombre. Espero que el orden de los factores no altere el producto. Ah, ¿vos sos Paula? Por eso te digo, fíjate, a la izquierda estoy yo, a la derecha Paula. Se te A ve la noche rara, con minifalda me llamo Paula. se te ve rara, Paula. Un poco de humor, dadas las circunstancias. Cierto. No sé qué hora es. 11:10, o 6:08 en realidad. Ahí está, ya Pero la miré ya en la mano. tenemos 60 personas, así que en un ratito más ya les Sí, doy para que inicien. está bien. Sí, había cerca de 100. Ya vuelvo. Perdón, pero no puedo. ¿Se escucha? No. Sí se escucha, ¿eh? ¿Se escucha? Ok. No, no puedo poner mi nombre. No, no sé No, cómo ¿quién? cambiar. A ver, ¿quién es la persona? Espérate Tiene que un te voy a leer la número, pantalla. Sandra, tiene Espera, el tengo un número número y estoy al lado de. 188-296. Sí, exacto, esa soy yo. Espérate porque tengo muchos en la pantalla y todavía ella no me aparece. Ah, ok. Aguardame porque ¿Tu nombre cuál es? Ana María Durbe. Ana María, Ana, ¿qué tal? Tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, muy ¿Todo bien? bien. Bueno, Aguardame un segundito que yo te encuentre y ya te trato de cambiar y de poner el bueno, nombre. cuando vos me encuentres, decime si me encuentro yo también. Perdón, resfrío terrible, así que puede ser que se La interrumpa mayoría con de la toses y gente está otras cosas. igual. Acá estás. Te encontré, Ana. Acá estás. A ver, dame un minuto que voy a tratar de cambiarte el nombre. Cambiar nombre. A ver, Ana. Ahí está. Ah, Ana, está. escribí todo Gracias. bien, ¿no? Perfecto, gracias. Gracias. No, por favor. Buah. Julio, tomamos mate.
y Villafranca. Por favor. ¿Falta mucho, Sandrita? No, Mucha gente. estamos en 60 personas. Si a ustedes le parece, puedo ir dando inicio. Sí, porque había más, pero bueno, igual lo vamos a grabar. Entonces, si van Denme a un hablar algo, segundo, déjenme que les indique a todos. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la charla, a la entrevista a Tomeu Barceló con Andrés Sánchez Bodas. Les pido que silencien los micrófonos, ¿sí? Que si necesitan interrumpir o decir algo, marquen el icono de la manito para que no se superpongan las voces. Y bueno, si necesitan algo, estoy acá a disposición. Los dejo con las personas que van a desarrollar esta interesante entrevista. Andrés, le doy la paz. gracias. Le paso Gracias, Sandra. Gracias, Sandra. No, por favor. Bueno, aquí estamos. Yo estoy muy contento, Tomeu, de tenerte y poder charlar contigo. Es un honor, pero más que un honor, es un placer dialogar con vos. No pude ir al encuentro donde te podría haber abrazado por una dificultad que tuve, pero bueno, ya nos veremos. Quizás el año que viene, no sé si sabés que hay a mitad del año, a fines del año que viene hay un encuentro del PCE, del Enfoque Centrado en la Persona de Ujú. Europa. No sé si te llegó la información. Sí, sí. Ahí creo que está Edu, que es uno de los coordinadores. Ahí quizás, ojalá pueda ir y nos veamos en persona. ¿Ok? Bueno, Tomeu, quizás muchos o muchas han leído sus libros o escuchado, pero para los que no han leído sus libros o escuchado, acá me fijé dónde habías nacido. Yo pensé que habías nacido, bueno, naciste en Palma de Mallorca, pero en un lugar llamado Villafranca, Así es, así es. que es Es un pueblecito pequeñito, dentro de Palma. dentro de Palma, sí, sí, en el interior de la isla. Además vive en un lugar tan feo y tan desagradable como Palma de Mallorca, la verdad. Bueno, un poco de humor. Bien, Tomeu es un filósofo, filólogo, eh, tuvo grandes contactos con los capos del enfoque, Roger, Gendlin, allá en su juventud, y bueno, también sigue siendo joven, pero bueno. Y es para mí, es uno de los principales referentes tanto del enfoque y del focusing, que es más su, quizás, especialidad. Si algo me confundo, me corregís, Tomeu, de tu currículum. Sé que tiene un currículum tan largo que no lo voy a leer porque nos vamos a aburrir, pero es sumamente profundo e importante. Tuvo un cargo acá, me estaba fijando, no sabía que tuviste un cargo en la Secretaría General de la Consejería de Educación del Gobierno de las Islas Baleares. Bueno, es decir, es un experto en coordinación de grupos, ha publicado un libro excelente de Crecer en Grupos, que si no lo han leído, lo recomiendo. Bueno, ha publicado muchísimos libros. Si no han leído alguno de ellos, todos están editados por Declé de Bruguer, si no me equivoco, y están en Buenos Aires. Y si hay alguien de Uruguay, él me comentó que también en Uruguay están estos textos en castellano. ¿Ok? Por otra parte, es además un gran representante del focusing internacional. ¿Mm? Sí, bueno, en síntesis, un gran representante del enfoque, del focusing y de lo que es coordinar grupos. Y además, sobre todo, una excelente persona, a la cual quiero mucho, ¿no? A pesar de que te quiero a distancia, pero bueno, cada vez que nos vemos es un placer. Así. Vos estuviste en Argentina, en Miolos, no sé si hace más de 20 años, la verdad me olvidé, hiciste formaciones sobre cómo coordinar grupos. Quiero acordar el año, pero no me puedo acordar, pero no No, importa. no recuerdo el año, no lo recuerdo, pero sí que estuve, sí. Yo Creo también. creo que 2 veces. Sí, hace como 20 años quizás, o 15 años, bueno, no importa, pero estuviste y los que cursaron tus cursos sintieron que hubo una transformación en ellos. La sintieron en el cuerpo, no solamente en la cabecita, ¿ok? Te lo quiero compartir, ¿eh? Todavía recuerdan algunos de ellos esos encuentros que tuvieron contigo, ¿ok? Em, la charla de hoy, o la entrevista de hoy, tiene que ver con este libro, no sé si lo ven, que se llama Educar al lado hacia una educación experiencial centrada en la persona. Sinceramente, antes de entrevistarte, lo quiero súper recomendar. A mí a ver, yo estoy en el enfoque, saben, hace 40 años, pero me siguió abriendo la cabeza este libro, ¿se entiende? De cómo
no se olviden que yo dirijo una institución educativa y todos los que están acá, que son docentes, o no docentes, porque esto también me parece Tomeu, que se puede llevar también a la educación de los hijos, en la familia, no solamente a la escuela, pero realmente es un libro recomendable. Está acá, editorial de Clay de Bruder. A lo mejor le da vergüenza, Tomeu, que yo esté diciendo esto, de promocionar tu libro, pero bueno, me da ganas de hacerlo, Tomeu, porque la verdad es bueno, vale la pena leerlo. ¿Qué quiere que te diga? Bueno, Bueno, pasa eso. Em, Mi pregunta inicial en esta entrevista es, bueno, primero, ¿cómo estás? Supongo que con mucho calor allá en Palma, acá hace frío. Y segundo, ¿por qué y para qué escribiste este libro? bueno, estoy anímicamente bastante bien, Bueno, con temperatura complicada, porque ahora estamos a 36 grados, pero bueno, como hay aire acondicionado, uno puede sobrevivir. está Pero bien. salir a la calle de momento, hasta que el sol se vaya un poco, ¿no? Bueno, mira, yo escribí este libro pues básicamente por dos motivos, uno más personal y otro más externo, diríamos, ¿no? Yo he estado trabajando durante 40 años como profesor y también en distintos sitios. He dirigido un instituto de formación, he sido profesor de filosofía y de filología en centros de secundaria y en la universidad. Y en los últimos 8 años estuve en el gobierno de las Islas Baleares, y yo no soy de ningún partido, pero me llamaron para coordinar las políticas educativas y fue un reto que me motivó y dije voy a probar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya me jubilaba como profesor, porque en España los profesores nos jubilan a los 60 años. Yo ya tenía 63, pero bueno, alargué unos años más, ¿no? Y entonces, porque me quería dedicar pues a pensar un poco más, a escribir, en fin, y solo me he reservado algunas clases en la universidad, en una maestría que vosotros llamáis, me parece, ¿no? Que ya son en posgrado, ¿no? Y doy algunas. Claro. Entonces, yo, ante este evento de mi jubilación como profesor ya internamente sentía que tenía que aportar aquello que mi experiencia me había conllevado, de cómo entendía yo la educación centrada en la persona y experiencial y cómo lo había puesto en práctica. Eso fue una primera motivación, ¿no? Y porque también creía que los postulados de Carl Rogers, cuando hablaba de educación, bueno, necesitaban actualizarse en el siglo XXI, porque las personas o los alumnos pues, son muy diferentes de cuando Rogers escribió su famoso libro de libertad y creatividad en la educación a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Y entonces yo pensaba que había que actualizar todo esto porque si no, no tenía sentido. Y después otra motivación externa, la editorial Desclée, que es mi editorial, que ha publicado casi todos mis libros, como tú bien decías, Andrés, me insistieron y me dijeron, oye, ahora que te has jubilado, ¿por qué no escribes sobre educación? Y ya está. Y pues esto fue también una motivación externa pues, para poder escribir ese libro. Así que eso fue las motivaciones importantes para mí a la hora de aportar esto. ¿Y por qué no nos contás de qué se trata lo que pensás y cómo uniste tu pensamiento de Roger con Gendling? Bueno, Eso me gustó mucho, cómo unís los dos. tú sabes que, aparte de Carl Rogers, yo cuando acabé mi formación con Carl Rogers, él ya me indicó que si quería profundizar, ya tenía que visitar a Gendling, que él ya no me podía aportar mucho más. Y entonces, a partir de ahí, pues yo me fui a formarme con Gendling y entonces aprendí filosofía experiencial, aprendí focusing, aprendí Thinking at the Edge, que es una modalidad de pensamiento creativo que también formuló Gendling. En fin, y entonces me pareció a mí que la filosofía experiencial y el enfoque centrado en la persona se podían compaginar muy fácilmente, ¿no? Y eso es lo que yo intenté en mi práctica y después también he intentado aportar en ese libro.
Tú ten en cuenta una cosa, que Rogers, por ejemplo, cuando él hablaba de la educación, bueno, tiene algunos capítulos y un libro, en realidad lo que hace es intentar que sus principios que él aplicaba o que él, diríamos, aportaba para los procesos terapéuticos, que eran las conocidas condiciones necesarias y suficientes, pues fueran implantadas también en los grupos y en la educación y en los sistemas educativos de alguna manera. Básicamente, ten en cuenta una cosa, que en este contexto Rogers formuló su teoría educativa basada en 3 principios fundamentales. Primero, decía que las personas tienen un potencial inherente para el aprendizaje, es decir, decía Rogers que por lo tanto los estudiantes podían realizar procesos de aprendizaje autodirigido, decía, en función de sus intereses, si se generan las condiciones adecuadas. Después decía Rogers que lo esencial del educador, como lo esencial del terapeuta, es que sea un facilitador de esta relación, es decir, con las actitudes básicas que todos conocemos, la empatía, la congruencia, la consideración positiva e incondicional. Y decía después que el docente, el profesor, tenía que poner a disposición de los alumnos amplios recursos y él mismo como recurso para que los alumnos pudieran permitir el aprendizaje autodirigido. Pero fíjate una cosa, en cierto modo, la idea implícita de la teoría de Rogers es que el estudiante estaría motivado para aprender asuntos de su interés, por lo que el docente confiaría en que el estudiante desea realmente alcanzar las metas del aprendizaje. Es decir, partía de esta suposición. Esta suposición él la formuló a partir de la segunda condición, es decir, hay un terapeuta que está en estado de congruencia y un cliente en estado de vulnerabilidad, de incongruencia, y por lo tanto el cliente acude a la consulta. Bueno, pero que, por lo tanto, en cierta manera, Rogers, cuando utilizó el término client en vez de paciente, lo hizo porque, y tú sabes muy bien, que lo hizo porque quería destacar que este client accedía voluntariamente a una consultoría. Es decir, se daba cuenta de que estaba mal y pedía ayuda a un counselor o a un terapeuta. Por lo tanto, estaba motivado para pedir ayuda. Por lo tanto, cuando él lo trasplanta eso en la educación, él presupone que todos los estudiantes están motivados para aprender. Y eso hoy en día no es cierto. Eso no es cierto. Yo he tenido alumnos motivados para aprender, pero muchos que no. Y sobre todo en la educación secundaria, muchos estudiantes no están motivados para aprender. Están ahí pues porque tienen que estar, porque el Estado les dice que es obligatorio pues, estudiar hasta los 16 años. Yo qué sé, ¿no? Por lo tanto, no podíamos traspasar estrictamente las condiciones de Rogers para el counselor a la educación, sino que teníamos que combinarlo con otras cosas. Y de ahí que me pareció muy importante añadir a eso las aportaciones de Yeldin y de su filosofía experiencial. Yeldin decía que si las personas, cuando experimentan alguna cosa, consiguen significarla, entonces crecen y por lo tanto aprenden. Y por lo tanto, a partir de ahí, yo intenté aportar que una buena educación, un alumno aprende cuando el profesor genera experiencias de aprendizaje, situaciones de aprendizaje, el alumno lo vive y el profesor, por lo tanto, facilita que esa vivencia la pueda significar y pueda, por lo tanto, convertirla en contenido de aprendizaje. ¿Eso cómo se hace? Bueno, pues con la presencia del profesor y con las actitudes básicas de Carl Rogers. Por lo tanto, esta combinación de Rogers y Yeldin en educación me pareció súper importante. Lo experimentamos también en Mallorca, gracias a Dios, no sé si a Dios porque yo no soy muy creyente, pero gracias a la vida, el gobierno de nuestras islas creyó en eso y por lo tanto fue cuando me pidió
que pudiéramos poner en práctica, experimentar en ciertos centros de formación, en institutos de secundaria sobre todo, y formar a los profesores en esa orientación, ¿no? Y por eso yo acepté el reto con la condición de que yo tenía que llevarme a todo mi equipo de trabajo, a Ferran, a Jordi, a Victoria, en fin, mis colaboradores, porque no me fiaba mucho de los políticos y yo quería tener a la gente que trabajaba conmigo en estas orientaciones de antes y pudimos acceder y durante 8 años pudimos poner en práctica ese proyecto en los centros educativos de las Islas Baleares y fue una experiencia, ha sido una experiencia pues muy, muy bonita, ¿no? O sea que no es un libro solo teórico, es teórico naturalmente, porque aporta la filosofía de la educación desde el enfoque central de la persona, pero también está basado en las experiencias prácticas de lo que hemos hecho, lo que hemos intentado hacer en la educación en nuestra tierra, ¿no? Por eso también hay unos capítulos escritos, uno por un director de un centro escolar, otro por un promotor del aprendizaje de profesores, otro profesor de enseñanza de idiomas, en fin, que hay también algunos capítulos en donde manifestamos la experiencia práctica de todo eso, cómo se puede ir implementando. No sé si te he respondido o me he enrollado mucho, Andrés, pero como sabes, No, bien. he hablado, tú me puedes cortar cuando te apetezca, sin ningún problema. Cuando vos hablás, yo te escucho. A ver, pero cuando entras en este texto, te digo lo que me pasó a mí, es como que voy experienciando, me sale esa palabra. Es decir, si bien es un libro con teoría, pero también me sirve a mí como terapeuta y counselor que soy, no solamente como educador, porque de alguna manera yo creo que alguna tarea similar tenemos los terapeutas y los counselors con los educadores, con nuestros consultantes. Porque no, a ver, no sé si te pasa a vos, pero a veces no vienen todos motivados me refiero a los consultantes ahora, ¿eh? Claro, sí. Vienen porque los mandan, ¿viste? Sobre todo si son adolescentes, por ejemplo, ¿no? Sí. O voy a hacer una broma, pero a veces, y no es tan broma, a veces vienen los maridos porque la mujer lo manda a hacer terapia, si no nos seguimos juntos. Claro, Y viene el fulano, bueno, mira, mi hijo y mi mujer, bueno, pero ¿cómo haces para generar demanda? Me sale esa palabra, no sé si se usa en España, ¿no? Demanda de ayuda, digamos. O cómo haces para generar demanda de aprendizaje de un alumno. Fíjate que el sistema educativo, en todos los países occidentales, también en Argentina, por cierto, ha utilizado durante esos últimos 50 años básicamente 2 sistemas de motivación. Uno basado en la psicología conductista. Sí. Tú sabéis muy bien que el conductismo nos decía que la gente responde, tiene conductas en función de los estímulos que recibe. Entonces, claro, cuando nosotros éramos pequeños, cuando yo era pequeño, por ejemplo, que iba a la escuela, si no sabías la lección, que se decía, si no sabías el tema de objeto de estudio, el maestro a mí me decía a parar la mano y te daba un reglazo con un mazo, ¿no? Te castigaba en realidad, ¿no? Bueno, era un estímulo perfecto porque yo a la mañana siguiente me sabía la lección, porque si no llegaba a casa y mi padre me zurraba doble, tal, ¿no? Ya después se dieron cuenta de que no se podía castigar a los niños y por lo tanto convirtieron los estímulos negativos en estímulos positivos y las escuelas se convirtieron en esa metodología que se llamó aprender jugando. Decían que si los niños juegan y se divierten, aprenderán más. Bueno, al final no les funcionó muy bien porque los niños se divertían pero no aprendían nada. Y entonces tuvieron que cambiar el sistema y montaron otro. En España montaron, yo creo que en Argentina y en muchos otros países también, un sistema de motivación basado en el constructivismo de Vygotsky y de Piaget. Sí. ¿El constructivismo qué es lo que dice? El constructivismo, fíjate, dice que las personas nos comportamos, tenemos unas conductas en función de lo que captamos de la realidad, la internalizamos, la hacemos nuestra y después actuamos. Y por lo tanto, a partir de ahí,
empezaron a publicarse libros de colores para los niños. Es decir, cuando tú vas a la escuela, los libros empiezan, cada tema, objeto del conocimiento, empieza con una gran fotografía para que los niños y las niñas capten esa fotografía, la internalicen y aprendan. Y al final de cada unidad didáctica, que se llama, hay un recuadro que pone recuerda con letras negras muy remarcadas, en donde está lo importantísimo del tema, para que así capten esa cosa, la internalicen y la aprendan. Las campañas de tráfico también están haciendo, funcionaban así. Fíjate que en España hacían unas campañas de tráfico en donde había un coche que iba a toda velocidad, tenía, aquí le llamamos una hostia, es decir, el coche en la pared, y veías una cabeza y un brazo. Chocaba. Acá decimos choca y se rompe Eso, todo. Sí, sí. Eso mismo. Y debajo salían unas letras, reduzca la velocidad. Y decían, así la gente va a reducir la velocidad, porque va a captar esas imágenes tétricas, las va a internalizar y va a dejar de ir a toda pastilla. Lo siguen haciendo en Argentina, ¿eh? Bueno, pues en España ya lo quitaron porque no les funcionó y entonces montaron el carnet por puntos. Es decir, volvemos al conductismo. El que la hace, la paga. Le bajamos puntos y le quitamos el carnet. Entonces, claro, porque no es verdad que la gente aprende en función de lo que capta. Y por lo tanto, los alumnos, aunque capten una cosa, no quiere decir que la aprendan, sino que la memorizan y al cabo de un tiempo ya se olvidan de ella. Por lo tanto, había que montar otro sistema de motivación y ahí es donde me parece que las aportaciones de Gelding, de la experiencia, me parecen fundamentales. La motivación es algo emocional para las personas. Es decir, las personas estamos motivadas para hacer algo cuando nos sale desde dentro del propio cuerpo. Porque una emoción es eso, es una fuerza que nos hace actuar hacia. Y por lo tanto, si nosotros facilitamos experiencias de algún componente emocional que generen esa vinculación al alumno, esa fuerza emocional, entonces el alumno va a aprender. Y esa es la función que tenemos, crear experiencias. Pero no crear experiencias solo por crear experiencias. Eso es una condición sine qua non. Hay que experimentar, hay que vivirlo en el cuerpo sentido. Cuando uno lo vive, no aprende. Hay que ayudar a significar eso que ha vivido. Y entonces a partir de ahí producimos contenido. Experienciar y significar, experienciar y significar. Eso a mí me parece que es la cuestión, el kit para que se produzca aprendizaje, no sé si proceso terapéutico, pero yo creo que también. Gelding decía que cuando una persona consigue significar su experiencia, lleva adelante su proceso de crecimiento. Por lo tanto, es la misma hipótesis. A medida que yo consigo significar aquello que estoy sintiendo, entonces yo estoy en una situación de despliegue de lo que Roger llamaba la tendencia actualizante, ¿no? ¿Qué hace el terapeuta? Crear las condiciones para que su cliente pueda significar. ¿Qué hace el profesor? Crear las condiciones para que el alumno experiencie y de esta experiencia lo pueda significar y por lo tanto pueda aprender. Así que yo creo que eso, que ahora sí parece muy fácil, pero necesita su entrenamiento, como tú bien sabes, Andrés, que has formado muchos counselors. Bueno, pero eso es el kit, es la esencia de la cuestión en la educación, ¿no? Y por lo tanto eso implicará la utilización de recursos, la utilización de técnicas de grupo, de la utilización de educación emocional, en fin, muchos recursos que ponemos a disposición del grupo de alumnos para que puedan experienciar por una parte y para que puedan significar esas experiencias por otra y por lo tanto se pueda producir el proceso de aprendizaje. Por eso yo aquí mezclo no solamente recursos personales de los alumnos, pues como el Thinking and Edge, que ayuda para el pensamiento creativo, o el Focusing, que ayuda a experienciar y a significar, sino también recursos de grupo. A mí ya sabes que me gusta mucho
la parte de facilitación de grupos, porque cuando uno aprende junto a otro, aprende más. Y por lo tanto los alumnos se pueden ayudar entre ellos, pueden aprender juntos y pueden pensar juntos. Y eso hace que se produzca ese llevar adelante el conocimiento por parte de los alumnos y las alumnas que tenemos en las aulas de secundaria y de la universidad. También en primaria, pero en primaria es mucho más fácil, porque los niños por sí mismos ya experiencian, ya es emoción pura lo de los niños pequeños. Yo te voy a contar algo para hacerte una pregunta. Cuando yo cuando introduje el counseling en Argentina, a nivel oficial, nosotros decidimos, siguiendo un poco el ideario de Roger, no poner notas. Claro. No calificar con notas. Aprobado, desaprobado. Esto estoy hablando hace 35 años. Sí. Pero ¿sabes lo que nos pasaba? Primero, después el Ministerio de Educación me lo prohibió. Después te cuento qué nos pasó. Pero los alumnos, adultos, la mayoría, todos adultos, nos venían a decir, sí, pero voy a inventar cualquier nombre. Yo me llamo José y estudié todo, me rompí la cola, y Pepe, que yo sé que es un vago, también sacó aprobado. Es injusto, yo me merezco más nota. La gente venía como producida, digamos así, de que si tenés no sé cómo se califica en España, acá se califica del 1 al 10. Si tenés y se aprueba con 7 o con 4, bueno, si tenés un 10, sos mejor alumno, ¿se entiende? Lo que se empezó a llamar educación por la excelencia, y todavía sigue esa palabra, que a mí me molesta mucho, educación por ¿qué es la excelencia? Pero después pasó que el Ministerio de Educación nos dijo no se puede más. Éramos los únicos en toda Argentina que teníamos aprobado, desaprobado. Y nos exigió poner notas. ¿Ves? Y ahí, no sé si hay algunos docentes históricos acá, hubo todo un proceso, ¿no? de acomodar a nuestros, ¿cómo se llama? No, que estaban acostumbrados a aprobar, tuvieron que... ¿Cómo le pongo un 4? Claro. ¿Por qué le pongo un 5? Yo te pregunto si en España sigue mismo. existiendo. ¿Cómo podés integrar este modelo que vos traes, que me parece magnífico, con las exigencias del Ministerio de Educación que hay que poner nota? No sé si clara la pregunta. Explicas perfectamente y en España pasa lo mismo. Hay que tener uno en cuenta. Fíjate, la educación en España, yo creo que aquí también y en todos los países, tiene dos aspectos importantes. El sistema educativo, que parecen que no encajar en el enfoque central en la persona de Carl Rogers. Uno es la evaluación. Es decir, en España pasa lo mismo que tú dices. Ahí se evalúa del 1 al 10 y bueno, pues el 10 es el excelente y el 0 es un desastre. Y el 5, bueno, pues más o menos aprobado, pero bueno, que no va a servir para mucho. Es decir, por lo tanto, el sistema obliga a los profesores a poner una nota, es decir, a evaluar. Sí, sí. Claro, eso encaja poco, parece, con el enfoque central en la persona. Y hay otro aspecto que encaja poco. Los contenidos son cerrados en educación. Es decir, el alumno no puede hacer no directivamente aprender lo que quiera, sino que hay unos currículums establecidos. Que tú después puedes añadir o no sé qué, pero hay unos mínimos que todas las instituciones educativas tienen que tener. Por ejemplo, yo qué sé, en la universidad pues hay unos programas oficiales. En la educación secundaria pues también unos programas de matemáticas, de historia, de no sé. Pero eso es así. Eso quiere decir que porque eso es así, ya no podemos hacer una educación centrada en la persona y experiencial. No. Hagamos evaluación, no pasa nada. Pues yo como profesor también pongo notas, ponía, ahora ya estoy jubilado, pero pongo notas. Lo que pasa es que buscamos un sistema de evaluación en el grupo en donde jueguen tres elementos. La evaluación del propio alumno como un mecanismo de autoevaluación. ¿Cómo te evaluarías tú? La evaluación con sus compañeros. El grupo tiene un papel primordial porque como aprendemos juntos, pues yo te puedo decir con autenticidad, pues a mí me parece que tú has avanzado mucho o tú menos,
Entonces, si eso lo educamos con pequeños grupos de encuentro en donde ellos y ellas se puedan ir comunicando, es otro aspecto de esa evaluación, y la evaluación del profesor, que es el responsable, que también yo te pongo lo que a mí me parece, porque la relación es asimétrica, yo soy el profesor y tú el alumno, naturalmente, que es la condición 2 de Roger. No son el terapeuta no es el cliente, sino que el terapeuta facilita, aunque produzca una relación en el entre uno y otro, pero no los dos son terapeutas. Hay un terapeuta y un consultante. Pues en educación es lo mismo. Por lo tanto, conjugando estos tres elementos, entonces explicitamos la evaluación, bueno, pues conjugando la autoevaluación, la evaluación de los compañeros y la evaluación del profesor. Eso por una parte. Y en cuanto a los contenidos, bueno, pues aprendemos los contenidos oficialmente establecidos, porque si no, no vendría un inspector y cerraría el centro. Por lo tanto, hay que hacer los contenidos que corresponden, pero aprendemos esos contenidos de forma experiencial. Primero vivenciamos y después significamos. Y a partir de ahí, pues yo no veo contradicción entre el enfoque central en la persona y el sistema educativo. Es decir, hay que buscarse mecanismos para que incluso dentro del sistema podamos establecer una revolución educativa experiencial y centrada en la persona. Porque si no sería una excusa para no hacer nada. Como el sistema no me lo permite, pues yo no hago nada. Entonces sigo una educación tradicional. Y entonces eso me parecía a mí que eso no era avanzar en mejorar el sistema educativo hacia una mejora de la calidad de la enseñanza, que yo creo que es tan necesaria, ¿no? Así que así nos lo montábamos, no nos quedaba más remedio. Era un mecanismo pues para no tener contradicciones internas nosotros mismos, que éramos los que intentábamos poner en práctica el sistema del enfoque central en la persona en la educación. Y voy a hacerte una pregunta. No sé, a ver, ¿qué pasa cuando desaprobás un alumno, sea un alumno del colegio o de la universidad o de mi institución? A veces nos pasa a nosotros, te cuento, que nuestros profesores a veces están tan bien formados en el enfoque que les cuesta desaprobar. Claro. ¿Entendés? Y yo a veces, voy a ser sincero, no digo que me enojo, no es la palabra, pero me pongo inquieto porque sé que fulano o fulana de tal no está aprendiendo bien para que se reciba y trabaje como counselor, ¿se entiende? Y me preocupa cuando salga al mundo y hagan bacanas. Y digo, pero ¿por qué le pusieron todas buenas notas? Me ha pasado varias veces, ¿no es cierto? Es como que cuesta al docente centrado en la persona, por lo menos nos pasa a nosotros, o a alguno de nosotros, decirle, mira, estás desaprobado, tenés un 2, ¿no? No sé si pasa lo mismo en tu país. Sí. Sí. Así es. Pero también te voy a comentar algo, es decir, puede ser difícil desaprobar a alguien, pero tú también tienes una gran responsabilidad, y es que si dejas que alguien se recibe y tú no lo percibes capacitado para ejercer la tarea de counselor, entonces va a ser peor. Que vamos a dar el título a un alumno que no va a ejercer correctamente. Igual que si uno estudiara medicina y le aprobara y no sabe operar o no sabe, pues sería un peligro para el personal, ¿no? Por lo tanto, es verdad que duele, pero para ello nosotros los maestros y los profesores y los terapeutas también nos tenemos que buscar nuestras terapias para que esas emociones que tenemos tan negativas cuando desaprobamos a alguien, pues también las podamos significar y podamos compartir con alguien pues esa emoción que ahora tengo, esa sensación de que, bueno, me resulta muy complicado pues suspender, ahí le llamamos suspender, pero es desaprobar a esa persona. Bien, pero yo creo que es una gran responsabilidad que tenemos. Y Rogers, por cierto, también era profesor de la Universidad de Chicago y, por si no lo sabéis, también desaprobaba gente. No todo el mundo que iba a clase con Rogers que se recibía. También hay a veces que no saben algunos que Rogers en un encuentro se enojaba
y Claro, planteaba lo que me pasaba. Acá parece que todos tenemos que ser santitos, ¿viste? Todo, apruebo todo, comprendo todo. Y a veces hay cosas que uno no comprende y puede generar emociones negativas. Y es bueno poder manifestarlas. Pero otra pregunta. En donde vos vivís o en España en general, supongo que hay escuelas privadas o instituciones privadas también, terciarias, como las nuestras acá, ¿no? Terciarias, universitarias privadas y oficiales. Este, ¿Dónde viste que es más, si es que es más complicado o menos complicado en una escuela que tiene dueños, digamos así, y una escuela del Estado? No sé si va mi pregunta, porque perdón, yo me estoy preguntando algo, ¿de dónde viene mi pregunta? En Argentina hay una gran como desigualdad, no sé si me entendés, entre lo que es una escuela en un lugar humilde, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? De gente humilde que va como puede al colegio, inclusive va a veces van al colegio para poder comer, ¿no es cierto? Pasa eso, lamentablemente, hace 30 años que pasa eso, no es de ahora, esto es histórico. Este, es diferente a ir, no sé, a la escuela del Saint, no sé cuánto, no invento el nombre para no hacer propaganda, donde ya es gente de clase media bien, que tiene padres cultos, ¿entiende? ¿Se entiende mi pregunta? Sí, sí. En España hay tres tipos de instituciones educativas, tres tipos de escuelas, podríamos decir. Sí. Unas que son la minoría, que son absolutamente privadas, es decir, en donde va la clase alta. Okay. No toda la clase alta. Algunos de la clase alta. Son escuelas que valen su dinero y entonces llevan sus alumnos allí, sus hijos, en esos centros. Pero esto puede ser un 8% o quizá menos del resto, ¿no? Después hay un 25% de escuelas que son privadas, pero que son concertadas, le llamamos ahí. Es decir, reciben una subvención importante del Estado. Estas escuelas que reciben una subvención importante del Estado tienen, pues sus obligaciones también, ¿no? Y en estas pueden ir todo tipo de alumnos, porque son gratuitas, porque están subvencionadas por el Estado, aunque dependan, pues, bueno, a veces de una institución religiosa, otra de una cooperativa de maestros o de profesores que han montado una cooperativa y han montado un colegio, etcétera, ¿no? Son subvencionadas. Y después está la educación pública, que es la gran mayoría, de un 70%, en fin, que es educación. En España hay que reconocer que los gobiernos, especialmente los socialdemócratas, han gastado mucho dinero en educación. Por lo tanto, la educación está bastante bien. Es decir, recursos, hay profesores, los centros están bien, etc. Por lo tanto, hay atención a la diversidad, da igual si uno, por ejemplo, hay muchas familias acomodadas que prefieren llevar sus hijos a un centro público que no a un centro privado, aunque tengan dinero para pagar. No sé si me explico, ¿no? Porque la educación pública no está mal. En algunos centros a lo mejor puede estar peor, en algún barrio donde tienen alumnos pues mucho más complicados, hay algunos tipo La Boca en Buenos Aires, ¿no? Que son barrios tal, también los alumnos son más difíciles, pero también se meten muchos recursos para que estos alumnos pues puedan sobrevivir de alguna manera, ¿no? Y bastantes recursos de profesores. Naturalmente, la educación siempre se precisa más recursos, nunca son suficientes, pero yo tengo que reconocer que la educación pública en España se ha puesto bastante a nivel de un buen nivel, en realidad, ¿no? Y por lo tanto, no hay tanta diferencia de calidad entre un centro privado y un centro público o un centro concertado subvencionado. O sea, es que antes de dar un poco la palabra a las personas que quieran preguntarte, me encanta la idea de que vos revises desde el lado educativo en este caso, ¿no? Sí, pero podríamos revisar toda la filosofía también. Sí, ya sé. Pero bueno. Ten en cuenta que Rogers hace ya más de 60 años, 70 años que... Entonces hay que actualizarlo. Estamos en el siglo XXI. En los años de 1960, en donde allí se produjo, bueno, pues la época del love hippie, en fin, de California y de todas esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que estaría bien que la gente pensante del enfoque
bueno, no se sintiera tan ortodoxa y pudiera hacer un enfoque como tú intentas hacer, más holístico, más complejo, porque hay que introducir pues, muchos aspectos, porque la sociedad es compleja y ha ido evolucionando. Y por lo tanto hay que readaptar, hay que reactualizar pues, las aportaciones de Carl Rogers y de Yeldin en el mundo actual, ¿no? Ante un futuro incierto. Y yo creo que está bien que introduzcamos y que repensemos a Carl Rogers de alguna manera, ¿no? Eso al menos es lo que intento hacer yo. Pero yo creo que la gente también lo hace. Pero hay resistencias en algunos Cierto. personas del enfoque que quieren sostenerse en un modelo clásico. Yo las comprendo, pero me da un poquito, no sé, de inquietud, porque cuando yo veo los videos de Roger atendiendo, que son excelentes, esos consultantes nosotros no los tenemos. No sé si me entendés. Bueno, me puedes dedicar 300 horas de terapia porque le valdría a un pastor a tu consultante, no te podría pagar. Entonces, pues no está mal que también se propongan mecanismos para que, bueno, pues a lo mejor con 20, 25, 30 sesiones, pues ya está, poder atender un consultante y no hace falta tener 250 como tenía Rogers, ¿no? O sea, Exactamente. Otro momento histórico. Bueno, a efectivamente. ver, ¿alguien tiene ganas de compartir con Tomé algunas inquietudes, preguntas, sobre estos temas? ¿Puedo? ¿Quién Levanté es? la mano, pero... Ah, vos, Ricardo. Sí, dale. Ricardo. Tiene que animarse alguien para que se anime el resto. Dale. Ah, bueno, ok. Yo mientras estaba hablando, Tomeu, iba tomando algunas notas y planteándome preguntas. Me encanta esto de preguntar. Hablar de educación centrada en la persona parecería como que entiende como persona y foco de la educación al alumno. ¿No sería más abarcativo pensar en una educación de persona a persona? Porque el docente forma parte de un vínculo también, y creo que Rogers de alguna manera lo planteaba de esa manera, hablando de las actitudes desde el docente. Pensaba en esto de la psicología humanista, esto de que el ser contagia, y puntualmente en la motivación. Porque decíamos que hay alumnos que no están motivados para estudiar y obviamente desde las neurociencias sabemos que es más fácil que un conocimiento sea, digamos, de alguna manera fijado en la memoria. Si yo tengo ganas de estudiar, si no tengo ganas de estudiar o no lo quiero estudiar, no va a quedar, lo voy a aprender de memoria y me voy a olvidar. O sea, me va a durar 2 minutos el conocimiento y se pierde. Entonces la motivación es importante. Ahora, yo pensaba en esto y por experiencia también de haber enseñado, de estar en esto, o sea, la motivación no solamente nace del alumno, también nace del docente, en esto de que el ser contagia. El docente puede ser generador de esa motivación en el alumno. Y para mí tiene mucho que ver en el cómo se transmite el conocimiento y en las actitudes también del docente. Porque yo pensaba, ¿el docente qué enseña? No enseña solamente lo teórico de la materia que va a dar, sino que también está enseñando sus actitudes, está enseñando su persona, está exponiendo su vida, su ser. No sé si me explico. O sea, me parece muy corto quedarnos solamente en la motivación del alumno. Bueno, ten en cuenta una cosa. Primero, el docente no tiene que enseñar nada. El docente tiene que facilitar el aprendizaje, que es muy diferente. Es decir, el docente, su función no es enseñar, sino su función es que el alumno aprenda. Y esto es muy distinto, porque si vamos con la mentalidad de que el docente es el que enseña, entonces lo centramos en el docente y el alumno no aprende. A partir de ahí, me parece que naturalmente que tiene que establecer, para facilitar el aprendizaje, para que el alumno aprenda, una relación basada en las actitudes fundamentales. Naturalmente, porque si no, no podía facilitar el aprendizaje. Yo esto no lo he dicho porque suponía que ya lo sabíamos todos los que estamos aquí. Tomeu, perdón, capaz que me expresé mal en lo que estoy diciendo, pero a ver, yo entiendo que el docente, ¿a qué le llamo que enseñe? Yo, por ejemplo, estudié ingeniería electrónica, ¿sí? O sea, yo tuve un profesor de análisis matemático que me enseñó cosas que yo no sabía. Claro. O sea, hay un conocimiento de parte del docente que se da, del docente de los libros, que te enseña a descubrir lo de los libros, pero hay algo que integramos, no nace de nosotros el conocimiento. Así es. A eso me refiero. Por eso es fundamental
que los docentes estén bien formados. Es decir, yo dirigía un centro de formación permanente de profesores, porque el docente no se puede formar en la universidad y ya está, sino que se tiene que formar de manera permanente, porque los alumnos cambian, los recursos cambian, y por lo tanto el docente necesita estar formado de manera permanente, y eso es fundamental. Mira, para mí hay 3 aspectos importantes que tiene que hacer el docente a la hora de facilitar el aprendizaje. Partir de la experiencia, ayudar a significarla y fomentar procesos de grupo para que la gente aprenda juntos. Los alumnos tienen que aprender juntos. Para eso tiene que tener en cuenta otros 3 aspectos. Es decir, primero, la experiencia se facilita si los alumnos sienten desde dentro esta motivación. Por lo tanto, si la sienten en el cuerpo, si les sale de dentro, eso se facilita con las actitudes que ya nos enseñó Carl Rogers, con la congruencia del propio docente, con la empatía y con la consideración positiva e incondicional, es decir, con el respeto y con la aceptación de lo que surge. En segundo lugar, un docente tiene que estar bien formado en educación emocional, porque la motivación es emocional, no es mental. Por lo tanto, cuando uno facilita la educación emocional, y tú como neurocientífico lo sabrás muy bien, si no, no puede producir conocimiento. La emoción y la razón hoy en día no se pueden separar, van juntas, es un sentir-pensar. Todo eso va junto. Exactamente. No podemos separar eso. Eso ya Sí, lo sí, decía. por eso a lo que me refería, y con esto quiero terminar más o menos la idea y me doy por satisfecho de todo. Me parece que hay muchos factores más a tener en cuenta, integrando nuevas miradas. Por ejemplo, yo pensaba, Pichón Rivière hablaba del ECRO, y del ECRO no solamente del ECRO de la persona, el esquema conceptual, referencial y operativo, sino del ECRO grupal, ¿sí? De cómo funciona el ECRO del grupo que está en un aula. O sea, es una de las cosas más a integrar también en la mirada de la enseñanza, la cosmovisión, cómo ven desde cada uno el mundo que los rodea. O sea, no es el mismo que tienen tus alumnos en Palma que los que tenemos acá en Argentina, en el conurbano bonaerense. ¿Me Ricardo, explico? en el libro hay un capítulo, Tomeu, que lo recomiendo, que escribe este muchacho chileno, Eduardo, donde explica cómo hizo una transformación de su institución educativa en Chile para que esto que está planteando Tomeu pueda producirse. Te lo recomiendo. Después, si querés, en ese libro hay un capítulo que explica bien cómo se puede hacer dentro de una institución educativa. Pero dejemos la pregunta a otros porque hay varios, se nos va a ir el tiempo. Sí. Esperá. No, Gracias, genial, Ricardo. yo ya me doy por satisfecho. Gracias, Tomeu. Valoro mucho todo esto. Vamos por parte, hay varios. Dale, Quería Vicky. como orientadora vocacional, quería compartir y preguntar algo, ¿no? Yo me doy cuenta que la motivación es fundante para trabajar, sobre todo en el aprendizaje o en la elección de una carrera. Ahora, ¿cómo logro despertar la chispa de la motivación? Es lo que me preocupa mucho, no depende todo de mí, pero soy el adulto ahí, que estoy de alguna manera transmitiendo o una formación o un proceso. Y me doy cuenta de a poquito que los alumnos llegan o los jóvenes llegan a estos procesos no sabiendo para qué son capaces después de haber transitado años de escolaridad en colegios de prestigio, no saben para qué son capaces, con qué habilidades cuentan. Y me doy cuenta de que cuando mi mirada apunta a la potencialidad o a la capacidad, que estoy convencida de que la tienen, algo empieza a pasarle al alumno que hasta cambia su mirada conmigo. Yo trabajo mucho online y me doy cuenta que se predispone de otra manera. Después vienen las técnicas, pero si esto no ocurre al principio, nada significativo pasa en el proceso. Pero tú tienes, yo comprendo muy bien, Victoria, lo que tú estás diciendo, porque tú me parece que, si te he comprendido bien, que tú intentas explicitar que el vínculo que tú generas con el alumno es la esencia para que el alumno pueda acceder a su propia capacidad.
Y eso depende de mí. Claro, pues yo estoy completamente de acuerdo. Es decir, por lo tanto, por eso decía que los docentes, los orientadores, tienen que estar muy formados muy formados y transformados personalmente para poder generar ese vínculo esencial que va a permitir, no a ti, sino a tu alumno, a que pueda darse cuenta de sus propias capacidades. Exactamente. Pues yo con eso... Vos sabés que encontré algo buscando, yo soy una buscadora eterna, encontré a una doctora Gil, que es una doctora en educación, que seguramente la conocés, que habla de 3 tipos de energía en el proceso. La primera energía, la de conexión. A mí me interesa mucho profundizar. La segunda energía, la energía creativa. Y la tercera energía, la energía de aprendizaje. A mí me parece que tengo que seguir aprendiendo, por eso me gusta mucho escucharte, pero digo, hay algo energético acá que se transmite o que no se transmite. Claro. ¿No? No solamente el ejercicio, sino que tenemos también recursos para poder facilitar eso. Por ejemplo, a veces se olvida la primera condición de Carl Roger, que decía estar en contacto. Esto es una condición previa a todas las demás. Si yo no consigo contactar con el alumno, con el estudiante, es decir, estar presente en esa relación, va a ser imposible que el estudiante confíe en sus propias posibilidades. La energía creativa, Yeldin estableció un mecanismo para poder potenciarla, que es el Thinking and Touch. Es fundamental. Es un método. No te escuché. ¿Cuál es el método? Thinking and Touch, pensar desde el borde. Es un método para promocionar el pensamiento creativo. Y entonces, claro, se produce acción porque tú le facilitas al alumno que a partir de sus propias capacidades pueda crear aquello que él desea internamente. Y el focusing para sentir... Está Miri Benchuga que quiere hacerle una preguntita y necesita irse en un ratito y no quiere dejar de hacerle la Miriam, me pregunta. dirá algo, por favor. Sí, Perdón, ¿puedo pedir algo? espero Hagan que la termine. pregunta. Gracias. Perdón, Miriam. Hagan la pregunta porque hay varios que quieren poner. Cortita, porque si no se nos va a ir el tiempo. ¿Ah? Dale. Gracias, Sandra, pero que termine con Vicky. Tengo que ir a buscar a mi marido que ayer lo operaron, entonces Sí, creo que tengo que Vicky ir a rescatar. redondeó más o menos. Tomeo ha redondeado ya lo de Vicky. Te pido, Vicky, te corto un poquitito porque hay gente que quiere preguntar también y todos tienen un poquito de derecho. Después volvemos con vos, cualquier cosa, ¿sí? No te me enojes. No, no me Miri, voy. ¿querés preguntarle que te Gracias. estás por ir? Sí, gracias. Tomeu, ¿qué tal? Encantada. Bueno, yo soy docente en PEAC, amo la docencia, no estoy formada formalmente como docente, pero completamente intuitiva. Me siento que a través de las actitudes es como trabajo con el grupo y me encanta, lo disfruto y creo que ellos también, por lo menos es lo que transmiten. Me parece que a mí todo el tiempo se me viene la idea de la mayéutica de Sócrates, de sacar lo que hay en la persona. Y en mi experiencia a mí me resultó muy importante como brindar experiencia de afuera, brindar información, ofrecer como el chequeo de percepción, ¿no? Yo ofrezco y abro. Como decían antes, ¿no? Que el docente tiene que estar muy formado porque igual que el counselor somos el instrumento. Y el alumno va a llegar hasta donde nosotros estemos desarrollados y creo que en eso es fundamental que estemos formándonos continuamente. Y justamente como el mundo cambió tanto, también de acuerdo a los planes de estudio que hay, es necesario como la posibilidad de abrir, porque la motivación es interna. Eso ya se sabe que la motivación externa no dura. Motivás a alguien, se fue a la casa y se olvidó y chau. Entonces, como decía Vicky, ¿cómo despertar esa motivación interna?
¿no? En mi experiencia, a mí en mi vida lo que me funcionó es que me den información, inclusive desde un terapeuta o desde un docente o desde un libro, desde lo que sea, ¿no? Pero dar información para ver si prendo esa chispita en el otro. No sé qué opinas con tu mirada. Bueno, yo lo que opino es que no se trata de información, sino de experiencia. La experiencia también puede ser información, pero no se trata de información. Un alumno va a aprender porque tenga información, pero otro con información no se va a motivar. Por lo tanto, hay que facilitar espacios en donde pueda experimentar en su propio cuerpo cosas. Y a partir de ahí debe surgir la chispita, porque va a ser una experiencia que va a poder significar. Por lo tanto, la información es una parte, pero lo importante es generar espacios de experiencia. Eso es mi opinión, pero no quiero dogmatizar, ¿eh? Bárbaro, muchas gracias. Gracias a todos. Cecilia Fernández, te corresponde el lugar. Gracias, Miri. Ceci, desmuteate, por favor, para poder hacer la pregunta. Tiene el teléfono apagado, me parece. ¿Contras? Si no, que pregunte otra persona. Sí. ¿Puedo preguntar yo? ¿Puedo preguntar yo? Sí, dale. Si mientras Cecilia desmutea, dale. Kathleen, Andrea estaba antes. Tengo a Andrea y a Kathleen. Bueno. Andrea, ¿querés preguntar? Hola a todos, sí, ¿qué tal? Yo lo que quería preguntar es cómo se puede articular la tecnología justamente en este, no sé si llamarlo modelo que nos describió Tomeu. No leí el libro, pero ¿qué pasa con los celulares y esto de los contenidos, lo establecido, cómo experienciarlo? Mira, la tecnología es importante si se utiliza para el aprendizaje. Es un desastre si se utiliza para despistar y para, en fin, como evasión. En España hace poco tiempo, este año, se han prohibido los celulares en los centros y a los menores de 16 años y se ha limitado el uso de las pantallas, porque si no los chavales están empantallados todo el día, ¿no? Entonces, se han limitado. Se pueden utilizar para aspectos educativos. Naturalmente, para aspectos educativos hay esto que estamos haciendo, nos podemos comunicar a distancia. La gente de un colegio puede aprender con otro grupo de alumnos al otro lado del mundo y hablar sobre un mismo ámbito de conocimiento, ¿no? Y entonces los niños cuando conectan con otros de otro país aprenden muchísimo. Por lo tanto, yo creo que no hay que desechar la tecnología, hay que utilizarla como un recurso educativo. Pues como tenemos muchos recursos, dinámicas de grupo, tenemos grupos de encuentro, tenemos aprendizaje cooperativo, es decir, bueno, pues la tecnología es un recurso más. Y me parece que hay que empezar a enseñar estos recursos a los chavales, porque si no, fíjate, la gente se quejan de la tecnología y de las pantallas, pero joder, el recurso que más utilizamos es la tiza y la pizarra, que es un recurso, el pizarrón, que es un recurso del siglo XIII. Que pues modernicémonos un poco, que tampoco pasa nada, ¿no? Así que para mí no es negativa la tecnología bien usada, pues como todo, como cualquier recurso. O sea que el celular es una herramienta que se utiliza en las aulas bajo Claro. este modelo, digamos, de enseñanza. Por ejemplo, tú puedes hacer una dinámica de Kahoot, que es para no sé qué, en fin, se pueden hacer muchas cosas con el celular y obtener información. Bien usado, no, para mí es un recurso interesante, claro que sí. Muchas gracias. ¿Quién más había? Kathleen, ¿querés preguntar? Paula, ¿querés preguntar? Paula Leonor Insúa. Perdón, estaba muteada. Yo puedo, pero no tengo que. Sí, dale, Kathleen. Ok, Toma tu lugar. perdón, no me di cuenta.
Muchas gracias, muy interesante. Esta información me llega un poco tarde porque yo vivo en España y tengo 2 hijos, uno de 23 y uno de 20, a los que decidí hace mucho tiempo educarles en casa porque no encontré. Era profesora, había sido profesora de primaria, nunca me gustó mucho mi trabajo porque nunca me gustó obligar a los niños a aprender cosas que ellos no estaban interesados y yo no estaba trabajando en una escuela con la filosofía de Tomeu. Entonces, cuando mis hijos tenían edad escolar, no encontré ningún centro, busqué los públicos, no me gustaron nada y los privados tampoco. Entonces decidimos educarles en casa. Hay cosas muy positivas en ello y cosas negativas, claro, pero es gente grande ahora y estudian en la universidad y salen bien. Mi comentario es que y quiero leer el libro, pero mi experiencia con mis hijos en casa y sus amigos en el colegio es que la escuela es un mal necesario. No es un lujo poder estar con los niños años y años en casa, con ellos, llevándoles al zoológico y ayudándoles a significar sus experiencias. Es una cosa de privilegiados, absolutamente. Y la escuela pública y privada es necesaria porque somos una ínfima minoría que puede estar con los niños. Sí que hay que cambiarla, pero no soy idealista en que realmente se va a poder hacer lo que propones. Porque me parece tan difícil, también como mi experiencia como profesora, la cantidad de profesores que habría que formar, las personalidades de los niños. Por eso estoy en counseling, porque me gusta mucho más el trato individual que el trato del grupo. Pero bueno, el comentario y pregunta es, ¿a gran escala esto es posible? Tú estás preguntando algo muy interesante, que es si hay condiciones para avanzar hacia ese modelo, es decir, que considere esencial la educación centrada en la persona y experiencial. Ya no en este mundo, podríamos decir, ¿no? Mira una cosa, la escuela no es ningún problema, porque los niños pasan poco tiempo en la escuela. En realidad el problema es más social, ¿no? Yo creo que la escuela tiene muchas posibilidades de cambio. Por ejemplo, mira, todavía tímidamente se están incorporando miradas nuevas en los centros educativos. Es decir, los profesores, tú dices que has sido profesora o que eras profesora, se han dado cuenta de la necesidad de cambiar, porque lo que estábamos haciendo no llevaba a nada. Por lo tanto, ya hay centros, muchos centros, que se están planteando nuevas metodologías, trabajar por proyectos, trabajar en classroom. Es decir, a mí me parece que se están abriendo líneas desde los propios profesores porque se han dado cuenta de que el sistema tradicional no acaba de funcionar. Por lo tanto, por primera vez, fíjate, nuevas leyes educativas de varios países, en España también, han incorporado la educación emocional como elemento fundamental en los currículos. Eso hace 5 años, 10 años, era impensable. Hoy en día ya es, como mínimo, los gobiernos ya se han hecho eco de la necesidad de introducir la educación emocional. A mí me parece un paso muy importante. Por lo tanto, ya se abordan en las mismas leyes educativas que hay que trabajar el autoconocimiento, la autoestima, las relaciones interpersonales, en fin, todo ese tipo de cosas, perdón, de la educación emocional. Pero independientemente de las leyes, yo lo que percibo y lo que veo, y por las demandas que tengo de cursos de formación, de docentes que me piden asesoramiento, etcétera, que de cada vez más docentes se apuntan a programas de educación emocional para tener recursos con sus alumnos. Se apuntan a mindfulness, se apuntan a focusing, se apuntan a círculos restaurativos, bueno, pues para la resolución de conflictos. Es decir, muchos docentes empiezan a tomar conciencia
de lo que sentimos a significarlo y de la necesidad que tenemos o que tienen de formarse más para llevar esto a las escuelas, ¿no? Algunas universidades, por ejemplo, ya han introducido la de Palma de Mallorca. Yo estoy dando focusing en la universidad. Antes era impensable que en la universidad se pudiera dar focusing o enfoque central en la persona, era algo aparte, ¿no? Por lo tanto, tímidamente se están dando algunos avances, ¿no? Y yo creo que esto, hombre, no sé si se va a consolidar o va a ser una moda pasajera, pero en cualquier caso, por muchas leyes que hagan y por mucha política que se haga, la escuela depende de los docentes y lo que hagan los docentes en la escuela. Esos son los que generan la cultura. Por lo tanto, yo tengo esperanzas en que esa revolución lenta pero silenciosa se va a ir haciendo poco a poco y se está ya realizando. A ver, bueno, Gracias. nos queda poco tiempo. A ver, Cecilia Fernández Sí, está acá. con una preguntita Sí, solo que la habíamos nombrado y no pudo. Sí, ahí pude, me escuchan, ¿no? Pude sacar estaba muteada. No, solo, digamos, bueno, la realidad latinoamericana y argentina es un abismo a lo que vos acabaste de comentar sobre quizás España o la Unión Europea. Eso, pero no vamos a hablar sobre eso, sino me gustaría que nos cuentes un caso concreto, alguna experiencia testigo, ya que lo tuyo es una sistematización de las experiencias trabajadas desde una institución o desde, sí, estatal, en donde viste esos cambios. ¿Cómo fue? Un ejemplo concreto como para poder ilustrarlo y verlo, más que ¿puedo tanta, decir digamos, algo? concepción Tomeu, teórica que está buenísimo. Cecilia, ¿puedo decir algo? No, no quiero chivear el libro, te cuento. Chivear se dice en Argentina. Hay un capítulo entero dedicado a qué se hizo en Chile en una escuela y cuenta toda una historia de transformación que me parece importante ese capítulo, Tomeu, para aquellos que están interesados qué hacer dentro. Igual voy a contar lo que quieras, pero te recomiendo que hay un capítulo entero que he hecho por Eduardo, que es muy bueno, que explica qué pasa en ese colegio de Chile. Sí, y hay otro, Sí. que es el director de un Sí. centro, que también explica que es un centro de Mallorca, Sí, yo que sí. como dos centros alejados, que explica cómo él, como director, ha transformado su centro, que es un centro público, en un centro del enfoque central en la persona y cómo lo está haciendo. Lo digo porque la experiencia sería larga. Hay muchos centros. Claro, claro. Yo mencioné dos, ¿no? Por eso, perdón, Tomé, por eso interrumpí, porque si vos tenés que contar una experiencia tuya, vamos a estar. Claro. No, pero No, capaz es una ilustrar broma, algo, Cecilia. Es una algo para broma, ilustrar. Ceci. Perdón, Cecilia, es una broma. Pero si Sí, querés. no, algo para ilustrar chiquito, que dé como una imagen, ¿viste? Ah, una imagen, a ver. Ujú. Una imagen se puede hacer, es decir, yo fíjate, cuando yo tuve la suerte a mí me mandaron a un instituto de educación secundaria hace muchos años, que era un instituto absolutamente tradicional, ¿no? Y entonces simplemente les propuse a los profesores que quisieran que nos reuniéramos después de las clases para hacer grupo de encuentro. Se apuntaron algunos, pero se apuntaron bastante, unos 20, éramos como unos 80, se apuntaron 20. Y ahí, durante 2 horas, una vez por semana, nos reuníamos en grupo de encuentro, tradicional, sin hablar de educación, simplemente para comunicar. Bueno, solo eso ya generó un movimiento de transformación de este centro enorme. Este centro ya se convirtió en un centro, en un instituto de secundaria central en la persona, muy importante. ¿Por qué? Porque los mismos profesores ya descubrieron una forma de relacionarse diferente con los alumnos y además con sus compañeros, y por lo tanto se produjo un contagio general. Es lo que un poco cuenta ese director en el capítulo que decía Andrés, tanto en Chile como en Mallorca, de cómo ha conseguido él generar el clima para esa transformación de este centro. Nos quedan 10-15 minutos. ¿Quién más? Tenemos dos personas, Silvia Jarte primero y Andrea Ali después, Pero para acá, hacer perdón. una preguntita. Trata de ser Perdón, Sandra, alguien pregunta dónde se concisas, consigue. breves y precisas. Alguien pregunta dónde se consigue el libro en Argentina. ¿Vos sabés, Tomeu? Bueno, el libro se consigue. Ingresan Yo te pasé un listado de librerías en donde Buenos Aires. de Buenos Aires. De Uruguay. Hay un montón de.
Hay La un... directa Yo contesté, importante no Entrando tiene. en Google les dice todos los lugares. Dale. yo Entrando en contesté, Google Andrés, salen todos los lugares. En Mercado Libre, en En Amazon. Mercado Libre también. Bueno, a ver, vamos a las Bueno, preguntas. Silvia, un li- hacele tu Sí, pregunta. una preguntita. ¿Este libro o usted tiene otro libro para recomendarle a directivos de un colegio? Este sería un libro como para que empezar a hablar del enfoque centrado en la persona en un colegio que ni sabe lo que es el counseling o el enfoque. Por ejemplo. Y educar al lado es. Este libro, el de Educar al lado, ¿o usted tiene otro libro para iniciarnos en esto? No, pero este libro es muy fácil para los maestros. Está pensado precisamente para expandir el enfoque a personas que no tengan ni idea. Perfecto, gracias. ¿Puedo decir algo, Silvia? Una cosa que me olvidé de decir al principio. Lo que me impactó de vos, Tomeu, es que con qué sencillez explicas algo tan profundo, que lo puede leer algo, inclusive lo dice en el prólogo, no tiene por qué leer solamente un counselor o un especialista en enfoque, ¿no? Una maestra, cualquiera, lo va a entender. Sintetiza muy bien a Rogers, sintetiza muy bien a Gendlin en lo que implica el libro, ¿no? Se entiende, no hay que ser un erudito para entender ese libro. Yo estoy pensando en una escuela determinada de recomendar ese libro a la directora. Vale. Gracias, Silvia. Bien. Bueno, Andrea quería repreguntar algo y nos quedarían 2 preguntitas más. Eliana y Andrea, Paula. ¿vas a hacer tu pregunta? Sí. No, me había olvidado de bajar la mano. Bien, Dudado bueno. de Muchas sacar la gracias. manito. Ok, entonces Muchas Eliana, gracias. ¿podés preguntar? Bueno, buenas tardes. Se habla mucho de la motivación del estudiante, pero poco de la motivación del docente. Cuando las aulas son más de 30 alumnos, donde el sistema educativo cada vez hay más demandas, o desde el equipo directivo, entonces me gustaría que por ahí pudiera pronunciar a veces dónde reencontrar o reencauzar nuestra tarea docente. Efectivamente, tú planteas un problema muy importante que se está dando en el mundo de la docencia. De hecho, en una encuesta que leí hace poco tiempo, diríamos más de la mitad de los docentes mayores de 50 años pensaban que su motivación principal era jubilarse a los 60 o buscar otro trabajo, ¿no? Es decir, porque había muchos problemas, en efecto, para los docentes. No solamente por los recursos que hay, sino porque no se sienten acompañados por la administración ni por las familias. De eso podríamos hablar mucho, ¿no? Pero yo estoy convencido de que la motivación del docente también se produce cuando se siente acompañado por sus propios compañeros. No hay que buscar una motivación fuera, hay que acompañarnos entre nosotros, porque si no, no va a funcionar. Si yo espero que la administración reduzca las ratios, que dé más recursos, que los niños se porten mejor, entonces no voy a seguir desmotivado. Por lo tanto, tenemos que intentar, aquellos que sí, porque hay gente que sí que está motivada, pues generar espacios para compartir inquietudes y tal. Nosotros allí organizamos, todavía funcionan, le llamábamos espacios de escucha. Simplemente una salita en un centro en donde aquellos docentes pudieran compartir aquello que sentían, su desmotivación, su no sé qué, y había otros docentes facilitadores que, bueno, pues una mini sesión de focusing, una escucha simplemente con un problema que tenían. Entonces eso ya genera una sensación de acompañamiento ante los problemas que uno siente y que da energía para continuar en esa tarea. Pero yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer colectivamente y juntándonos nosotros, no esperar una solución desde fuera, porque no la vamos a hacer. Vos, Paula, vos tienes que... Paula. Hola, buenos días, gracias por el encuentro. Yo soy counselor y me dedico a altas capacidades y es algo que está muy poco conocido en el ámbito escolar y poco acompañado, pero más allá de eso, se sigue poniendo mucho foco en lo que sería el alumnado con características similares, como un promedio, como una media de la población. Y en realidad todas las personas tenemos capacidades
diferentes y se sigue, es como, yo creo que el enfoque centrado en la persona es el indicado, pero tenemos que considerar que cada persona es diferente y tiene habilidades, talentos y capacidades diferentes. Y la educación se tiene que centrar realmente en ser personalizada y empezar a pensar en métodos, en analizar contenidos y en que en los colegios haya más, sea más colegios de desarrollo personal, donde se dé para mí, desde mi punto de vista, hay ciertos contenidos que tienen que estar, pero después la educación tiene que ser centrada en la persona y posibilitar, porque la desmotivación también creo que se produce porque hay chicos que tienen determinados talentos y habilidades para algunas cosas y no para otras, y de esa manera se produciría menos deserción escolar, menos desmotivación, y realmente tenemos que ir hacia otro tipo de educación y de mundo donde tenemos que considerar todo esto, porque la motivación para aprender está. Pero no somos todos iguales, ni no todos queremos lo mismo, ni tenemos capacidad para lo mismo. No sé si se entiende y no sé si en el libro se habla de esto, se plantea que más allá de la diferencia o sea, que hay diferencias en cada niño y en cada persona. Todos No, tenemos habilidades, capacidades, pero no claro. todos tenemos lo mismo. Y además, y se terminan muchos niños, sobre todo ahora en este momento de la humanidad. Hay muchos chicos que tienen muchas capacidades y se los termina, realmente cada vez están menos desmotivados, porque no se centra en lo que esa persona necesita desarrollar para aprender y dar. Es, Bueno, tú has dicho una afirmación que yo no comparto, y es que no hay una media y después una diversidad. No. Hoy en día todo el mundo es diverso. tal Por lo cual. tanto, todo el mundo es diverso. Y por lo tanto, unos que tienen unas capacidades y otros otros. Hay capacidades diferentes, pero no es una media y que después haya diversidad y que hay que integrarlos como eso funcionaba antes. Pero No, yo digo que generalmente se tiende como a los programas educativos o a los contenidos, como que si todos estuviéramos, fuéramos todos iguales y nos gustaría lo mismo y no es... Pero no es así, la sociedad ya no es así tampoco, es decir, el mundo es muy complejo y además es muy incierto, ¿no? Y entonces, una educación, por eso yo le he titulado Educar al lado. Al lado quiere decir que tú acompañas al alumno que tienes y que no son todos iguales, porque uno va a un ritmo y otro va a otro ritmo. Y entonces, por lo tanto, se trata de acompañar porque cada uno tiene sus propias potencialidades. Exacto. Es verdad que hay unos contenidos que, en fin, son colectivos, ¿no? Porque dentro de esos contenidos colectivos cada uno los va a desarrollar a su manera en función de sus propias capacidades. Estar ahí acompañando eso es lo fundamental. ¿Qué es para mí lo importante? Que eso se puede hacer en el marco de un grupo. Fíjate, no hace falta tener una relación personal, porque si no, tendría que haber un maestro para cada niño, y eso es imposible. Puedo crear un clima en un grupo, puedo crear un clima en un aula para que esto se dé. Y tenemos recursos. Antes no teníamos recursos, pero ahora ya tenemos. Tenemos grupos de encuentro, tenemos focusing, tenemos thinking and taste, tenemos técnicas de aprendizaje cooperativo. Tenemos miles de recursos que podemos utilizar para un aprendizaje colectivo en grupo, aunque cada uno vaya desplegando sus diferentes capacidades que va a tener. Y eso a mí me parece importantísimo. Y para eso se precisa entrenamiento de los maestros y las maestras, naturalmente. Pero bueno, en eso estamos, formando a profesores para que lo puedan ir ejerciendo, ¿no? Bueno, la última pregunta, por favor, porque ya es la hora y muchas personas se están queriendo retirar. Dale, Mónica. Sí, la pregunta más que nada sería un poco recoger la experiencia en Argentina, a diferencia de España, que noto y me pregunto en esta era de la posverdad, sobre todo en aquellas carreras humanísticas en donde todo se pone en jaque, cómo lograr en poco tiempo, en corto tiempo, sobre todo en universidades,
con cortas materias de corto plazo, lograr motivar, y si el método de experienciar y significar o resignificar efectivamente se puede poner en práctica, porque lamentablemente se pone en jaque todo el sistema. Hoy no es lo mismo enseñar que hace 5 años atrás, por lo menos en Argentina. ¿Por qué? Porque los jóvenes no creen en que las cosas son así, porque hay una teoría, porque es un valor científico, es una evidencia científica. Entonces me pregunto que el docente tiene que estar un paso más atrás que la motivación. Tiene que estar mirando también al auditorio y ver las preocupaciones que hoy lo ponen en jaque frente a un montón de condiciones que estaban como ya consensuadas, como preexistentes. Y esto es lo que me parece, por lo menos la experiencia argentina hoy, que hace a lo mejor no poner en práctica este método tan interesante que vos planteás. Nada más que eso. Gracias, Mónica. No hay tanta diferencia entre España y Argentina. Cada país se dice es que nosotros somos únicos y eso no es cierto. Es decir, pues también hay dificultades y también tal, y España también estaba en esta situación y ha ido avanzando, pero no en todo, en fin. Yo he visitado bastantes países y más o menos todo el mundo está igual a efectos educativos. Los países occidentales, no me refiero a los del tercer mundo, pero... ¿Qué quería decir con eso? Cuando un docente se cree lo que hace, ya motiva. Ya motiva. Por lo tanto, si tú estás es decir, la facilitación del aprendizaje, no hace falta utilizar técnicas dinámicas todo el tiempo. Tú puedes dar una conferencia magistral, fantástico. Si tú te crees lo que dices, ya enganchas al auditorio. Y por lo tanto... Claro, y por lo tanto, ya hay mucho, es decir, no hace falta ni demostrar científicamente, ni con evidencias, ni con nada. Que vean que tu actitud es congruente, por lo tanto, cuando uno es congruente, se hace creíble ante los demás. La congruencia genera credibilidad. Cuando uno es incongruente, los demás te lo detectan. Por lo tanto, cuando uno se cree lo que hace, es coherente con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace, solo eso ya genera motivación en cualquier auditorio. Y de eso tenemos docentes que lo saben hacer muy bien porque son coherentes. Y no es un saber hacer, es un saber estar presente ante el auditorio. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Pero no estamos hablando de técnicas, que sí, que hay que utilizarlas, pero estamos hablando de coherencia con los valores de cada uno. Y por lo tanto, cuando un docente se siente motivado, es coherente, naturalmente impregna con esa energía que no sabemos muy bien cómo funciona, pero como que contagia a los demás y por lo tanto ya genera una dinámica motivadora para sus auditorios y para sus estudiantes, me parece. Querido amigo Tomeu. Hola. Es un Sí. placer. ¿Alguien está hablando? ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Claudia, cortá tu teléfono. Aquí estoy. Perdón. Causó gracia. Andrés, Claudia, ¿me permitiría un sí, segundito para permito, pero como preguntarle un algo a cierre. Tomeu? Si vos sos educadora, seguramente le querés preguntar algo. Pero Tomé, en principio te agradezco mucho. La gente me está escribiendo, las personas me están escribiendo, muy agradecidas. Sabía que iba a ser así, pero bueno, hay que experienciarlo, hay que experienciarlo. Y bueno, ojalá nos veamos pronto. Gracias. Ahora, Sandra te va a hacer alguna pregunta y vamos a ir cerrando porque ya es la hora, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, Andrés, por la En invitación. realidad, más que pregunta, Sí. en realidad, más que pregunta, Tomeu, es agradecerle nuevamente porque le puso palabras a muchas cuestiones que por muchos años llevo desde la docencia tratando de ejercitar. Y como una reflexión final, ¿no? Esto de pensar, a veces criticamos muchos a los docentes. Lamentablemente creo que no tienen estos conocimientos, no conocen, en la formación docente no se habla del enfoque centrado en la persona, ni de nada de todo lo que hablamos hoy. Y esto es lo que tenemos que tomar como
me parece, no espada diría, pero sí como una herramienta para poner en ejecución. Los centros de formación docente, los profesorados, tienen que mover esto y es, creo, un elemento que tenemos que empezar nosotros a gestar, de pedir, de tratar de darles. Y esto que usted dijo en un último momento realmente abrió una luz, que es, está bien, todavía no están formados los docentes, pero si en el camino, si entrando a las instituciones educativas, los invitamos a que vean esto, a que conozcan, a que descubran que tienen otras herramientas para sentarse en este lugar de otra manera, creo que esa es la luz más grande que avisó, ¿no? Uno mira y mira el problema y como una mágica solución que sería la formación en los profesorados, pero no llegamos tan rápido a eso. Pero si empezamos desde abajo, creo que sí, y por eso le agradezco esta luz que me parece muy valiosa y este encuentro. Muchas gracias. Bueno, pues yo también quiero agradecer, en fin, tantas personas que se han interesado por la educación. A mí me parece que la educación es la institución más revolucionaria que existe hoy en día para generar un mundo mejor. Y por lo tanto, creo que hay que dedicar esfuerzos a pensar la educación, a repensarla y a ejercerla. Así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Ha sido un placer estar con ustedes y compartir pues estos momentos. Como siempre, un abrazo. Gracias, Tomeu, un Nos vemos, lujo, Tomeu. un lujo escucharte. Chao, chao. Gracias por venir. Gracias. Por Gracias suerte a hubo todos mucha- por la participación. Por suerte hubo muchísima gente. Había 4 pantallas abiertas. Bueno, ok. Bueno, hasta Chao, la próxima. chao. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Voy a dar por Gracias, Sandra, cerrada por la la sesión. explicación. Gracias, Sandra. No, por favor. Gracias a ustedes. Yo me voy siempre última de los Ya sé, cumpleaños. yo te veo. Yo también.